Bien, buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí en esta rueda de prensa después de la celebración de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Me van a permitir todas ustedes, que antes de empezar con los diferentes temas que hemos abordado en la Ejecutiva, quiera recordar y quiera que sirvan estas primeras palabras mías de homenaje y de solidaridad también con las 44 mujeres que en lo que va de año han perdido su vida a manos de sus compañeros y sus parejas. Saben ustedes que mañana es el día de lucha contra la violencia de género, que mañana no diré que celebramos, porque mañana no hay nada que celebrar, pero que mañana estamos en pie en la lucha contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Y como les decía, lo primero que quiero hacer desde el Partido Socialista es mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las familias de las mujeres víctimas, de esas 44 mujeres que este año han perdido la vida a manos de sus parejas o compañeros. La verdad es que estamos en un año muy importante en la lucha contra la violencia de género. Un año muy importante porque este año se conmemora los primeros 10 años de la ley contra la violencia de género, de la ley integral contra la violencia de género. 10 años de lucha, 10 años de combate contra esta lacra, que es una verdadera lacra social, que sigue siendo una lacra social en nuestro país. Los socialistas nos sentimos muy orgullosos de haber logrado hace 10 años el consenso necesario para que toda la sociedad se pusiera en pie en la batalla contra la violencia de género. Pero al tiempo que nos sentimos muy orgullosos de aquel instante hace 10 años, estamos muy preocupados en este momento, porque en este, como en tantos otros temas, pero en este es más doloroso y más dramático, Rajoy es el presidente ausente. No hemos escuchado una sola palabra en los últimos 3 años al presidente del Gobierno en relación con las mujeres víctimas de violencia de género. No hemos escuchado una sola palabra del presidente hablando de violencia de género, dando el pésame a las familias de las mujeres asesinadas, diciendo que el problema de la violencia de género lo es y es un problema muy importante para nuestra sociedad. Rajoy, el presidente ausente en la lucha contra la violencia de género. Y la ley de violencia de género contra la violencia de género, que fue la primera ley que aprobó el Partido Socialista al llegar al Gobierno, hoy es una ley que está en vigor, pero que no está tan viva como estaba hace unos años. No está tan viva porque todas las medidas de prevención que tienen que ver con la educación en igualdad y la educación contra los estereotipos machistas que están detrás de muchos de los episodios de violencia de género, hoy están en la ley, pero no se practican, porque la ley Wert acabó con la única asignatura en la que se hablaba de todos estos temas, que era educación para la ciudadanía. Así que es una ley que está en vigor, pero no está tan viva en la lucha contra la violencia contra las mujeres como estaba antes. Y no está tan viva tampoco porque en los últimos 3 años el presupuesto que se dedica por los poderes públicos a prevenir la violencia de género, a combatir la violencia de género, a proteger, y esto es lo más importante, a las mujeres que sufren violencia de género, en los últimos 3 años con el Gobierno del Partido Popular ha descendido en más de un 20%, en un 22%. Así que es una ley viva, pero es una ley en vigor, pero tiene menos vitalidad en la lucha contra la violencia de género que tuvo hace un tiempo. Y mañana se celebra, o se conmemora mejor, el Día de Lucha contra la Violencia de Género, y nosotros hoy en la Ejecutiva hemos hablado de este tema y queríamos empezar por este tema también en esta rueda de prensa. Y a continuación voy a explicarles a ustedes lo que hemos llamado, y que hoy hemos tratado en la Ejecutiva, lo que hemos llamado Garantía Más 45. Garantía Más 45, que pretende ser el rescate, un plan para rescatar a más de 200.000 personas, hombres y mujeres, que hoy están en situación de desempleo y que son víctimas de una política cicatera en materia de empleo del Gobierno del Partido Popular. Probablemente no tendríamos que haber propuesto a la sociedad un plan de estas características, la Garantía 45, si estas personas mayores de 45 años en situación de desempleo estuvieran dentro de algún programa de política activa de empleo
que les ayudará a tener unas mejores oportunidades de encontrar un puesto de trabajo. Pero, como bien saben todos ustedes, a lo largo de los últimos 3 años, el Gobierno del Partido Popular ha quitado directamente de las inversiones públicas en política activa de empleo más de 10.000 millones de euros. Hoy, las inversiones en política activa de empleo están reducidas prácticamente a la mitad de cuando, si las comparamos con las inversiones en política de empleo que estaban en vigor hace 3 años. Y probablemente el Partido Socialista no tendría que proponer a la sociedad la garantía más 45 si el Gobierno del Partido Popular no estuviera rebajando la protección por desempleo de las personas en situación de desempleo. En el último año, solo en el último año, con el presupuesto que ha puesto encima de la mesa el Gobierno del Partido Popular, se ahorrarán más de 4.400 millones de euros en protección por desempleo en un país que tiene 5,5 millones de personas en situación de desempleo y más de 3 millones de personas que no tienen ningún tipo de percepción de protección por desempleo. De ahí que el Partido Socialista proponga a la sociedad la Garantía 45. Y la llamamos Garantía 45 porque es un plan pensado para crear empleo para mayores de 45 años, para crear puestos de trabajo para personas que están en situación de desempleo y tienen más de 45 años. Se preguntarán por qué más de 45, porque los jóvenes, los que tienen una edad menor de 45 años, tienen sus propios programas de empleo. En concreto, los jóvenes hasta 25 años tienen, o deberían tener al menos, aunque es como otros tantos, un programa mal logrado por parte del Gobierno del Partido Popular, tienen en este momento en marcha la garantía juvenil. Pero la gran generación olvidada, la gran generación que nunca está en los medios de comunicación, es la generación de aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy tienen más de 45 años, que perdieron hace tiempo su puesto de trabajo y perdieron hace tiempo también su protección por desempleo. Ahí nos dirigimos, ahí queremos estar con la garantía más 45, para generar oportunidades de lo que necesitan, que es oportunidades de trabajo. El plan Garantía más 45 se va a destinar a 200.000 personas mayores de 45 años que no tengan empleo y que hayan agotado su protección por desempleo. Una cifra para que tengan en cuenta cuál puede ser el escenario de las personas a las que nos dirigimos. En este momento, a día de hoy, hay casi un millón de personas mayores de 45 años que llevan en situación de desempleo más de 2 años, sin encontrar un puesto de trabajo y entrando muchas de ellas en situación de o bien subsidio por desempleo, de percibir una protección asistencial o bien de no tener ningún tipo de cobertura por desempleo. A ese universo, a ese casi 1 millón de personas que hoy están sin empleo y sin protección por desempleo, es al que nos dirigimos con la garantía más 45. ¿En qué consiste la garantía más 45? Quiero dejar algo claro de partida. La garantía más 45 no es un plan E, no se parece en nada al plan E. La garantía más 45 supone financiación pública, inversión pública, destinar financiación pública para que las administraciones públicas de nuestro país, la Administración central, las administraciones autonómicas o las locales y las organizaciones del tercer sector, las organizaciones no gubernamentales, puedan contratar hasta 200.000 trabajadores los próximos meses. El dinero, la inversión pública va destinada no a hacer obras, sino a contratar trabajadores. No a hacer obras, sino a contratar trabajadores. Estamos pensando en contratos de 6 meses de duración, contratos de 6 meses de duración a tiempo parcial. Un tiempo parcial un tanto especial, porque el 80% de la jornada se dedicará a trabajar en obras de interés general que puedan proponer los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas, los distintos organismos de la Administración del Estado o las organizaciones no gubernamentales. A trabajar, que es lo que necesitan estas personas que no tienen trabajo. Pero el 20% de la restante de la jornada, por eso les decía que es un contrato a tiempo parcial muy especial, el 20% se dedicará a hacer acciones de recualificación profesional. Porque estamos pensando que este es un programa de tránsito hacia la integración de estas personas en la empresa privada y, por lo tanto, al mismo tiempo que trabajan en alguna administración pública, se estarán formando y recualificando para poder obtener oportunidades de empleo en la empresa privada.
estos trabajadores cobrarán como mínimo, y aunque solo trabajarán el 80% de su jornada, por supuesto, no podía ser de otra manera, el salario mínimo interprofesional. Digo como mínimo porque a estos trabajadores se les aplicará después, naturalmente, el convenio colectivo que se aplique al resto de los trabajadores de los organismos en los que estén trabajando. El coste total de este plan que estamos proponiendo a la sociedad, de esta garantía más 45, es de 1.300.000 euros. 1.300.000 euros. Con ese 1.300.000 euros que es necesario invertir en esta garantía más 45, se costean los salarios de estos trabajadores, las cotizaciones a la seguridad social de estos trabajadores, pero también, y esto es tan importante como lo anterior, las acciones de orientación y formación y recualificación profesional de estos trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años. Y una cosa más, como trabajaremos en este sentido en la colaboración entre servicios públicos de empleo y operadores privados, agencias privadas de colocación, habrá una estrecha colaboración entre el Servicio Público de Empleo o los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación. Cuando se logre que estos trabajadores sean contratados después en una empresa privada, quien lo logre como operador de la acción de intermediación o recualificación, tendrá un incentivo económico también para ayudar, apostar porque, repito, porque sea un plan de tránsito hacia el trabajo en la empresa privada. Total, 1.300 millones de euros. Y, finalmente, para terminar, como saben todos ustedes, cada vez que hacemos una propuesta de estas características, decimos de dónde tiene que salir la inversión pública para hacer frente a esta propuesta. Pues bien, como bien saben ustedes, la puesta en marcha de la reforma fiscal del Gobierno del Partido Popular va a suponer el próximo año un ahorro de en torno a 3.800 millones de euros para las personas que tienen que son más poderosas en términos económicos. Lo diré así, más poderosas en términos económicos para las grandes corporaciones o para los grandes patrimonios. El año que viene la reforma fiscal del Partido Popular supondrá un ahorro de 3.800 millones a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas. Pues bien, la financiación que pedimos para esta garantía más 45 es que un tercio de ese alivio o presunto alivio fiscal a los más poderosos de nuestro país se dedique a los menos poderosos de nuestro país, aquellas personas mayores de 45 años que lo han perdido todo, que perdieron su empleo y perdieron su protección social. Esta es la garantía más 45, un rescate para más de 200.000 personas de nuestro país, mayores de 45 años, que perdieron su empleo, que perdieron su protección social y que por eso mismo merecen toda la atención de la ciudadanía y, desde luego, toda la atención del Partido Socialista. Nada más. Muchas gracias.